Vamos a ver un tipo de proceso estocástico que se conoce como proceso estocástico estacionario en sentido amplio. El concepto que vimos la clase anterior sobre lo que es un proceso estacionario, aquí se va a clasificar como un proceso estocástico estacionario en sentido estricto. Entonces vamos a tener dos tipos de procesos estacionarios eh, dependiendo de cómo está configurada su distribución conjunta, que puede ser PMF o PDF, y si su valor esperado es una constante y su función de autocorrelación depende solamente de la diferencia de tiempo tau o del índice Cassis, que es una secuencia aleatoria. Entonces, un proceso estacionario que nosotros lo vamos a... Ok, entonces un proceso estacionario, proceso estocástico estacionario, lo vamos a clasificar como un proceso estacionario en sentido estricto. Esas son siglas que las vamos a ir utilizando a lo largo de este curso. Déjeme ver exactamente cuál es la sigla. Proceso estacionario en sentido estricto. Ok, aquí está. Entonces, este es... Y vamos a tener este proceso que vamos a estudiar el día de hoy. Este es el proceso que comentamos con ustedes la clase anterior, donde veíamos que la distribución conjunta nos mostraba que las propiedades, las características probabilísticas del proceso no cambiaban a lo largo del tiempo y tenía una característica adicional que la media era una constante y la función de autocorrelación dependía solamente si era un proceso en tiempo continuo, de esa diferencia de tiempo tau, si era un proceso en tiempo discreto de esa índice K. Y este es el que vamos a analizar ahora, donde vamos a tener ciertas características de este proceso estacionario en sentido estricto, pero simplemente nos vamos a enfocar en esos parámetros, que es el valor esperado y la función de autocorrelación. Entonces, la necesidad de tener una definición de un proceso estocástico estacionario en sentido amplio es que muchas de las veces no podemos observar, o mejor dicho, la mayoría de las veces solo observamos información parcial del modelo probabilístico. La información completa del modelo probabilístico está dado por su distribución, que puede ser su PDF o su PMF, dependiendo si es continuo o discreto. Entonces, esa información parcial que nosotros vemos de un proceso eh, estocástico está dada por lo que es el valor esperado, la correlación, la covarianza y la varianza, que es la otra. También podríamos decir que aquí está la desviación estándar. En el contexto de los procesos estocásticos, nosotros vamos a utilizar parámetros similares a estos que usábamos con las variables aleatorias para poder tener una cierta caracterización genérica de ese proceso estocástico. Si hacemos una revisión brevísima que sucedía con las variables aleatorias, si era una variable aleatoria continua, teníamos que esta variable aleatoria continua era caracterizada por las distribuciones, en particular la densidad de probabilidad y la acumulada. Y también puede ser caracterizada por los parámetros, que es el valor esperado de esa variable aleatoria y también lo que era la varianza de esa variable aleatoria. Entonces, el modelo completo está dado por la distribución, que con PDF o CDF yo puedo calcular estos parámetros. Pero estos parámetros es un resumen de lo que es esa variable aleatoria. Por ejemplo, si las notas de ustedes estuviesen promediadas un valor de 10 y se dijera que el valor promedio de sus calificaciones es 8 sobre 10, este valor de 8 ya da una información sobre esta variable aleatoria X.
Entonces, en el caso de estos procesos estocásticos en sentido amplio, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es su valor esperado y su función de, de autocorrelación y autocovarianza. Entonces, en la definición de lo que es la definición 10.15, es un proceso estocástico en sentido amplio. Entonces, vamos a utilizar esta sigla a lo largo de todo el curso, que es WSS. Es una sigla del inglés que es justamente lo que está escrito aquí. Estamos nosotros trabajando con procesos estocásticos que son continuos y procesos estocásticos que son discretos. Cuando son procesos estocásticos continuos, nosotros vamos a tener esta notación. Y cuando son discretos, vamos a tener esta notación x sub n. Ahora, hay una cuestión relacionada con la notación de las secuencias discretas. Si hacemos relación con la parte del curso de señales y sistemas, nosotros una secuencia discreta la podemos poner así en función de n. Podemos poner así en función de n y existe una notación que es colocarla como subíndice a esa variable discreta. Ustedes pueden ver justamente que esa es la notación que se va a utilizar para las secuencias aleatorias discretas. Entonces, cuando tenemos un proceso continuo estocástico, un proceso aleatorio, recordemos esta palabra es clave, estocástico, es lo mismo que aleatorio. Entonces, decir un proceso estocástico es lo mismo que decir un proceso aleatorio, y ya vimos con ustedes en la definición en la primera clase que el proceso estocástico es un experimento que se realiza a lo largo del tiempo, son variables aleatorias indexadas por justamente ese tiempo, sea continuo, sea discreto. Entonces yo digo que un proceso estocástico continuo, x de t, es estacionario si cumple con dos condiciones. La primera condición es que el valor esperado de ese proceso sea una constante. Eso de aquí tiene que ser una constante. Y la segunda condición es que la función de autocorrelación sea solamente función de esta diferencia temporal tau. En el caso de una secuencia aleatoria discreta, podemos decir también un proceso estocástico discreto, pero aquí utilizamos nuevamente la terminología de secuencia para que sea más fácil diferenciar lo que es un proceso estocástico en tiempo continuo. Tenemos aquí una condición similar. La primera condición es que el valor esperado de esta secuencia discreta sea una constante. Recordemos que en el caso de un proceso estocástico, a diferencia de una variable aleatoria, el valor esperado es una función del tiempo. Pero en el caso de este proceso estocástico estacionario en sentido amplio, el valor esperado de ese proceso, y en este caso particular de esta secuencia aleatoria, es una constante. La segunda condición es similar a la que está anotada aquí. Es que su función de autocorrelación sea solamente función de ese índice K. Entonces, este valorcito de aquí de tau que está en la parte continua es una diferencia temporal, y este también es una diferencia temporal, pero discreta. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí tenemos aquí tiempo tau y aquí el tiempo t más tau, variable continua. Acá nosotros tenemos n, después de un cierto k instantes de tiempo tenemos aquí n más k. Entonces, tanto tau como k son diferencias, una diferencia de tiempo, un intervalo de tiempo, uno continuo, el otro discreto. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre esos dos tipos de procesos estocásticos estacionarios? Recordemos que la idea de que un proceso estocástico sea estacionario es que a lo largo del tiempo tiene la misma distribución, es el mismo modelo probabilístico. Entonces, cuando es un proceso estocástico estacionario en sentido amplio, se tienen que cumplir tres condiciones. La primera, que la distribución se mantenga a lo largo del tiempo, y ya comentamos que encontrar la distribución de este tipo de procesos es algo prohibitivo, podemos decir que es algo complejo. Y asimismo tiene que tener su valor esperado
ser una constante y su función de autocorrelación depender solamente de ese índice de diferencia temporal tau o k. En cambio, este proceso estacionario en sentido amplio, las características que debe tener son simplemente medida constante y función de autocorrelación que dependa solamente de una variable de tiempo, en este caso tau o k. Entonces, a partir de esas definiciones, nosotros podemos agrupar estos tipos de procesos estacionarios, el proceso estacionario en sentido estricto y el proceso estacionario en sentido amplio. Y podemos observar que un proceso estacionario en sentido estricto vendría a ser un subconjunto de los procesos estacionarios en sentido amplio. Esto quiere decir que si yo tengo un proceso estacionario que es estacionario en sentido estricto, también es un proceso estacionario en sentido amplio. Pero si yo tengo por aquí un proceso que es estacionario en sentido amplio, no necesariamente es un proceso estacionario en sentido estricto. Para que sea un proceso estacionario en sentido estricto, debe cumplir justamente que la PDF conjunta, o debe quedar en evidencia que la PDF conjunta no depende del tiempo, es decir, mantiene sus propiedades probabilísticas, su modelo probabilístico se mantiene a lo largo del tiempo o tiene exactamente la misma distribución. Entonces, esas son las condiciones para que nosotros podamos considerar que un proceso es estacionario en sentido amplio. Valor esperado constante y función de autocorrelación solamente depende de ese índice temporal tau o k, cualquiera de los dos. En el ejemplo 1022, si nosotros recordamos en el ejemplo 1022, trabajamos con esa fase aleatoria. Y en ese ejemplo nosotros llegamos a determinar que el valor esperado de ese proceso, que es una función del tiempo, si llevamos aquí toda la notación, era igual a 0. Entonces pueden ver que es una constante. Y la función de autocorrelación era igual la amplitud cuadrada sobre 2 por el coseno 2pi f sub c tau. Aunque formalmente este 2pi f sub c simplemente puede ser reemplazado por tau. Entonces notemos aquí que del ejemplo 1022, donde teníamos ese proceso que modelaba lo que era una transmisión AM, su valor esperado es una constante y su función de autocorrelación depende solamente de esa diferencia temporal tau. Entonces, dado que se cumplen las dos características que estaban en la definición anterior, este es un proceso estocástico en sentido amplio, un proceso estocástico en sentido amplio. En este tipo de procesos con esta característica de ser estacionarios, la función de autocorrelación nos va a dar algunas propiedades interesantes. Una de ellas más adelante va a ser justamente la potencia promedio, que es una de las magnitudes que se utilizan en comunicaciones, tanto para la señal que se transmite como para modelar lo que es el ruido del canal. Entonces vamos a ver algunas propiedades que tiene esta función de autocorrelación de un proceso estocástico que es estacionario en sentido amplio. Entonces, estas propiedades están dadas en el teorema 10.12, y este teorema 10.12, como estamos trabajando con procesos continuos y procesos discretos, cuando tenemos nosotros un proceso continuo, aquí en la notación ya podemos ir identificando. Si tenemos xt, va a ser un proceso estocástico, un proceso aleatorio tiempo continuo, y si tenemos esta notación aquí, va a ser una secuencia aleatoria. Entonces, una secuencia aleatoria es una forma de identificar directamente lo que es un proceso en tiempo discreto. Entonces, si tenemos aquí la notación xt, significa que estamos hablando de un proceso estocástico en tiempo continuo. Y las características que tiene esta función de autocorrelación de un proceso que es estacionario en sentido amplio, es la primera propiedad, nos dice que si evaluamos en tau igual a 0, esto es siempre positivo o igual a 0. Más adelante esta magnitud la vamos a definir como la potencia promedio de ese proceso.
Otra de las características que tiene esta función de autocorrelación es que tiene una simetría par. Entonces recuerden, una señal que tiene simetría par es aquella que cuando se la refleja queda exactamente la misma función. Y una de las facilidades que da que una señal tenga simetría par es que ya no tengo que ocuparme de todo el intervalo de tiempo, sino simplemente puedo observar la mitad, dado que la otra mitad es exactamente lo mismo, simplemente reflejada. Y la tercera propiedad dice que tiene un máximo en el instante tau 0. Si hablamos en 0, esto es mayor al módulo del resto de esa función. Y para el caso de una secuencia aleatoria xn, tenemos propiedades similares. La primera propiedad dice que más adelante, como les comentaba, esta va a ser la potencia promedio de este proceso. Es un valor que es siempre positivo y mayor a 0. La segunda propiedad similar, como es solamente función del índice k, tiene simetría par. Y la tercera propiedad es que tiene un máximo justamente en el instante tau igual a 0. Ahora, vamos a fijarnos en qué información nos provee esta magnitud que está aquí. Esa magnitud que observamos ahí, que es la función de autocorrelación de un proceso estocástico estacionario en sentido amplio, nos va a dar una magnitud que es muy importante y que vamos a ir calculando en algunos ejercicios, que es la potencia promedio. La potencia promedio. Si ustedes recuerdan esos conceptos en la materia de señales, teníamos potencia instantánea y teníamos potencia promedio. Entonces aquí van a poder relacionar un poco este concepto con lo que es el contexto de un proceso estocástico. Entonces, cuando tengo un proceso estocástico en tiempo continuo x de t, tenemos que la función de autocorrelación de este proceso estocástico estacionario en sentido amplio, cuando tau vale 0, lo que me va a dar es la potencia promedio de ese proceso. Y cuando tengo una secuencia aleatoria, que sería lo mismo que decir que es un proceso estocástico que tiene definidos en instantes discretos, similar, cuando k vale 0, me va a dar la potencia promedio de ese proceso. En el libro ustedes van a encontrar una explicación más detallada de por qué esta magnitud la consideramos como una potencia, y justamente viene de la idea de que en un circuito consideramos que tenemos una resistencia de 1 ohmio, y si nosotros sacamos la potencia de que pasa por este resistor, sería la intensidad al cuadrado, y si la resistencia es 1 ohmio, que valdría el voltaje cuadrado. Entonces, utilizar intensidad de corriente o voltaje, cualquiera de las dos magnitudes al cuadrado, dado que la resistencia es igual a 1 ohmio, nos va a dar la magnitud de la potencia. Entonces, en el quiz 10.10, ustedes van a aplicar estos conceptos de la definición de un proceso estocástico en sentido amplio. Cuando nosotros trabajamos con variables aleatorias, para relacionar dos variables aleatorias, nosotros hacíamos el cálculo de la correlación y la covarianza. La correlación como una medida de la semejanza de esas dos variables aleatorias. De hecho, hasta calculábamos un coeficiente de correlación que era la medida de la dependencia lineal entre esas dos variables aleatorias, y también calculábamos lo que era la covarianza, que es cuánto la covarianza entre dos variables aleatorias, nos decía cuánta información nos daba la variable aleatoria x, por ejemplo, con respecto a la variable aleatoria y. Entonces nosotros podemos extender esos conceptos hacia procesos estocásticos de tal forma que nosotros podamos relacionar un proceso estocástico x, x de t si fuese continuo, un proceso estocástico y de t también si fuese continuo. Y esa magnitud justamente le va a dar lo que es la correlación cruzada. La correlación cruzada. Entonces, en el apartado anterior nosotros trabajamos con la autocorrelación. Esta autocorrelación era
vamos a escribirlo aquí, en una misma realización de un proceso XX, aquí en la correlación cruzada es una magnitud similar a esta de aquí, pero donde va a estar involucrado otro proceso estocástico. Entonces, para relacionar dos procesos estocásticos, vamos a escribir aquí en tiempo continuo, proceso estocástico XT y un proceso estocástico YDT, o bien puedo decir una secuencia aleatoria XN o YDN. Lo que vamos a asumir de antemano es que estos procesos de aquí tienen esa característica de ser independientes. Mejor dicho, todas las variables aleatorias que provienen de estos procesos se va a asumir que sean independientes. Por ejemplo, si nos enfocamos aquí, diríamos que x de t1 hasta x de tk es independiente de las variables aleatorias que se generan de el otro proceso estocástico. Si nosotros recordamos esa definición que teníamos de un proceso estocástico, es que aquí teníamos el espacio de muestras y estos eran resultados. Cada uno de estos resultados lo que iba a generar es una función en el tiempo. Y si nosotros observamos, aquí está el proceso, en un cierto instante de tiempo particular, vamos a poner t sub 1, x de t sub 1 era una variable aleatoria, Entonces, si nosotros tenemos, vamos a ver, este conjunto de variables aleatorias del proceso X, vamos a asumir que son independientes de este otro conjunto de variables aleatorias que provienen del proceso Y. Obviamente, para mostrar esto de aquí necesitaríamos la distribución conjunta de estos dos procesos, pero una forma o mejor dicho, para relacionarlos de forma completa al proceso X y al proceso Y, sea continuo o sea una secuencia discreta, necesitaríamos la distribución conjunta, pero podemos hacer un análisis utilizando estas magnitudes o estos parámetros de la correlación y la covarianza de las variables aleatorias extendidas hacia procesos estocásticos, pero esa correlación va a estar dada entre la variable aleatoria xt y esa variable aleatoria de t más tau. Con estas dos magnitudes nosotros vamos a formar la correlación cruzada. Toda definición de la autocorrelación cruzada, que de hecho es una función, vamos a colocar aquí la definición. El nombre completo es función de autocorrelación cruzada. Perdón, función de correlación cruzada. Es cruzada porque es entre dos procesos diferentes. Anterior es autocorrelación porque es con el mismo proceso. Entonces, la definición de lo que es una función de autocorrelación cruzada para el caso continuo, vamos a suponer que tenemos aquí un proceso xt y un proceso YDT, que es un proceso estocástico continuo. Esta función de autocorrelación tiene la misma etiqueta R, pero como subíndice vamos a colocar aquí las etiquetas de los dos procesos que vamos a relacionar. Y está definida muy similar a la forma de la autocorrelación con el valor esperado del proceso X por el proceso Y en un instante de tiempo t más tau. Y para el caso de una secuencia discreta X sub n y Y sub n, tenemos una definición similar. Aquí tenemos n, aquí está el índice de diferencia acá, que es el valor esperado entre xn y y de n más k. Y de n más k. Ahora, similar al caso de un proceso estacionario en sentido amplio, donde observamos que el valor esperado es una constante y la función de autocorrelación depende solamente de la diferencia temporal tau, continuo o k discreto. Aquí vamos a tener también una extensión similar, donde vamos a definir lo que son los procesos estacionarios en sentido amplio conjuntos.
tanto X como Y son procesos estacionarios en sentido amplio, pero conjuntos. Para que se cumpla eso, vamos a observar que justamente tiene una relación con el caso anterior donde la autocorrelación dependía de tau. Y para que sean, aquí me voy a adelantar un poco, esta diferencia de tiempo, perdón, esta función de correlación cruzada tiene que también ser función simplemente de tau para la parte continua. Y acá tiene que ser función de este índice K. Es lo que vamos a ver qué sucede cuando tiene estas características, ese par de procesos estocásticos. Y eso justamente nos da la definición de qué son los procesos estacionarios en sentido amplio de forma conjunta. Procesos estacionarios en sentido amplio de forma conjunta. Entonces vamos con la definición de qué son estos procesos estacionarios de forma conjunta. Vamos a considerar primero lo que es la parte continua. Entonces lo que se debe cumplir es que tanto X, proceso X como el proceso Y sean estacionarios en sentido amplio. Que cada uno sea estacionario en sentido amplio. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que la función de correlación cruzada dependa solamente de esa diferencia temporal tau. En el caso discreto, para que este par de procesos estacionarios en sentido amplio sean procesos estacionarios en sentido amplio de forma conjunta, se debe tener que esta secuencia xn y dn sean cada una de ellas estacionarias en sentido amplio. Y similar al caso anterior, la función de autocorrelación tiene que ser función simplemente de este índice K, función simplemente de este índice K. Ahora, una de las aplicaciones donde vamos a encontrarnos con esta correlación cruzada va a ser en experimentos donde se involucran observaciones ruidosas de un proceso aleatorio estacionario en sentido amplio. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a poner en práctica estas dos características. El ejemplo 10.24. Entonces, en este ejemplo 10.24, vamos a suponer que a nosotros nos interesa el proceso x de t. Pero lo único que podemos observar del proceso x de t son observaciones ruidosas de este proceso. Y esas observaciones ruidosas las vamos a quitar con el proceso y de t, que es el proceso x de t que nosotros queremos observar, más un proceso de ruido nt. Y para resolver este ejercicio, aquí vamos a hacer una primera pausa de 15 minutos y regresamos para hacer el análisis aplicando ya la correlación cruzada en estas observaciones ruidosas de dos procesos estacionarios en sentido amplio. Entonces vamos a hacer aquí la primera pausa. Bien, entonces vamos a analizar algunas preguntas que plantea este problema en relación con estos conceptos de que un proceso estocástico sea estacionario en sentido amplio. Entonces, tenemos un proceso x de t que nosotros queremos observar, pero lo que logramos observar es una observación ruidosa de ese proceso, dado que este proceso es proceso del ruido. Y algunas de las características que tienen estas dos señales es, la primera es que tanto x de t como n de t son procesos estocásticos estacionarios en sentido amplio. Y el valor esperado de este proceso, al ser estocástico,
estacionario en sentido amplio es una constante que vamos a etiquetar con mu sub x. Y el valor esperado del proceso del ruido también es una constante y es igual a 0. Asimismo, vamos a asumir que tanto x como y ambos son procesos independientes. Esto es algo que asumimos que son procesos independientes. Obviamente, la independencia es lo que se tiene que probar, pero aquí de antemano vamos a asumir que son independientes. Y lo que queremos, en la primera pregunta queremos saber si este proceso es resultante de la suma de esta observación X más este ruido, que tienen estas características indicadas aquí en cuanto a su valor esperado. También eso es un proceso estacionario en sentido amplio. La segunda pregunta que queremos contestar es si X y Y de t son conjuntamente procesos estacionarios en sentido amplio, es decir, deben cumplir con esas dos condiciones, cada uno ser estacionario en sentido amplio y que la función de correlación cruzada dependa solamente de ese, en este caso como estamos en tiempo continuo, de esa diferencia temporal tau. Y la tercera pregunta es similar a la segunda. Queremos ver si el proceso y de t y el proceso de ruido nt también son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Entonces vamos con la primera parte que queremos ver si este proceso resultante y de t es estacionario en sentido amplio. Entonces para que sea estacionario en sentido amplio ya sabemos que debe cumplir con dos características. La primera es que su valor esperado sea una constante y la segunda característica es que la función de autocorrelación dependa solamente de esa diferencia de tiempo tau. Vamos a contestar la primera pregunta. Entonces, y de t es estacionario en sentido amplio. Dos condiciones. La primera condición es que el valor esperado sea constante. Veamos si cumple con eso. Entonces, el valor esperado de y de t es igual al valor esperado. Aquí ya reemplazo cuánto vale y. Y vale. Esto quiero observar más el proceso de ruido. Y nosotros ya sabemos que el valor esperado de una suma es igual a la suma de valores esperados. Es decir, esto es igual a la suma del valor esperado de x, que ustedes pueden ver ya está dado, más el valor esperado del proceso de ruido, que también está dado que es igual a 0, y esto es igual a mu de x, que ya nosotros dijimos que es una constante. Entonces cumple la primera condición hasta ahora, que el valor esperado de ese proceso es una constante. La segunda condición es que la función de autocorrelación sea solamente función de tau. Vamos a ver si cumple con eso. Es decir, que la autocorrelación de y, que está definido como el valor esperado del proceso y por este proceso luego de un intervalo de tiempo tau. Aquí vamos a hacer un poquito de álgebra y aplicar alguna de las propiedades que ya hemos mencionado antes. Ya sabemos que y es igual a x más nt, entonces vamos a reemplazar aquí. Vamos a reemplazar cuánto vale y. Y vale proceso x más el ruido por lo mismo. Es el proceso más el ruido, pero con esta diferencia temporal tau. Que vamos a tener x de t más tau más n de t más tau. Entonces lo que corresponde hacer ahora es el producto de estas funciones que están aquí dentro. Este producto es algo netamente algebraico, pero tenemos que hacerlo para aplicar esas propiedades que tienen estos procesos estocásticos en sentido amplio. Entonces el primer producto tendríamos que es x de t por x de t más tau, que es esta magnitud por esta magnitud, más el segundo producto sería x de t por n de t más tau. Ahora el otro producto sería más n de t por x de t más tau. Y el último producto sería n de t por n de t más tau, más n de t por n de t más tau. Esta magnitud por esta magnitud que está aquí. Entonces pueden observar que nuevamente, similar al caso anterior de la parte 1, tenemos el valor esperado de esta suma de estas funciones
Y el valor esperado de una suma es igual a la suma de los valores esperados. Vamos a aplicar esa propiedad. Esa propiedad es justamente la propiedad de linealidad que ha aparecido ya en varios contextos, tanto de esta materia como la parte de procesamiento de señales. Entonces aplicamos la linealidad, vamos a tener que tenemos aquí el valor esperado de x de t por x de t más tau, que ustedes ya pueden observar que es justamente la definición de la autocorrelación de x, más el valor esperado. Aquí vamos a tener una correlación cruzada, pero vamos a escribir primero la propiedad de linealidad, luego vamos a ir desmenuzando esas propiedades, más el valor esperado de nt por x de t más tau, y finalmente el valor esperado de esta última magnitud, el valor esperado de nt por n de t más tau. Ahora, observando este primer término, nosotros vemos que es justamente la definición de la autocorrelación de este proceso estocástico X. Entonces lo podemos escribir como R sub X. Y la característica que nos dice este problema es que X es... Bueno, vamos a escribir aquí todo. Después vamos a utilizar la propiedad que es estacionario en sentido amplio y va a quedar simplemente función de tau. Ahora, en este segundo caso ya podemos observar que tenemos una correlación cruzada. Esa correlación cruzada está entre el proceso X y el proceso N. Entonces aquí vamos a tener la correlación cruzada entre el proceso X y el proceso N. En este tercer caso tenemos otra correlación cruzada entre el proceso N y el proceso X. Y en el último caso ustedes pueden observar que tenemos justamente lo que es la autocorrelación del proceso del ruido. Al inicio del ejercicio nosotros manifestamos que se asume que este proceso X y este proceso N, bueno, son procesos independientes, eso lo vamos a utilizar más adelante, pero tanto X como N son procesos estacionarios en sentido amplio. Cada uno por su lado. Es un proceso estacionario en sentido amplio. De hecho, nosotros hemos mostrado parte de esas características aquí al decir que sus valores esperados son constantes. Entonces, tanto X como N, que es el ruido, son procesos estocásticos en sentido amplio. Ya sabemos que su función de autocorrelación va a depender solamente de esa diferencia temporal tau. Entonces, esta magnitud de aquí va a depender simplemente de tau. Y esta magnitud de aquí va a depender simplemente de tau, por esa característica de ser procesos estocásticos en sentido amplio. Ahora vamos a ver qué pasa con esta magnitud de aquí. Entonces, por definición, la correlación cruzada, esta magnitud de aquí es igual al valor esperado de xt por n de t más tau. Lo que hemos hecho es regresar a esta parte de aquí. Y ahora lo que vamos a aplicar es esa propiedad que asumimos que tanto el proceso X como el proceso N son independientes. Y el valor esperado de dos procesos independientes es igual al producto de los valores esperados. Es decir, que esto de aquí es igual al valor esperado de xt por el valor esperado de n de t más tau. N de t más tau. Entonces, este valor esperado lo da el ejercicio y es la constante μx, y el valor esperado de este proceso de aquí vale 0. Es decir, que este producto justamente va a valer 0. Y haciendo un análisis similar con este otro proceso que tenemos, aquí, vamos a observar que también es igual a 0. Entonces nos quedaría simplemente esta magnitud de aquí más esta magnitud de aquí. Vamos a escribir ese resultado aquí debajo. Entonces la autocorrelación de este proceso Y es igual a la autocorrelación de X más la autocorrelación del ruido.
Y nosotros podemos observar que esta autocorrelación de Y depende solamente de tau. Entonces, este resultado cumple con la segunda condición para que este proceso Y sea también un proceso estacionario en sentido amplio. Hemos visto que su valor esperado es una constante que es igual a μx y vemos que su función de autocorrelación depende solamente de esta diferencia temporal tau. Entonces, podemos decir, de hecho lo podemos escribir aquí, que el proceso Y de t es estacionario en sentido amplio. La segunda pregunta nos consultaba si el proceso X y Y son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Y para responder a esa pregunta, lo que tenemos que hacer es calcular la correlación cruzada. Ya sabemos que tanto X como Y son procesos estacionarios en sentido amplio, cumplen la primera condición. Y ahora debemos verificar que la función de correlación cruzada, son dos procesos diferentes, sea también función de tau. Entonces tenemos que hacer el cálculo de esa correlación cruzada. Entonces la correlación cruzada entre X y Y es la definición que mostramos hace unos minutos, es el valor esperado de Y multiplicado por el valor esperado de X. Ya vimos nosotros que este proceso de aquí es xt más n de t, ese ruido. Entonces eso lo vamos a reemplazar aquí y vamos a realizar ese producto. Entonces aquí vamos a hacer todo el reemplazo. Xt más el ruido, que es la definición de y, por x de t más tau. Esto es igual. Aquí vamos a encontrarnos con un producto similar al que vimos en el caso del apartado A. Que vamos a tener xt por x de t más tau. Aquí directamente ya puedo aplicar lo que es la propiedad de la linealidad de este valor esperado. Y tengo el valor esperado de nt por x de t más tau. Ustedes pueden observar que esta es justamente la definición de lo que es la autocorrelación de X, y como X es un proceso estocástico estacionario en sentido amplio, esta autocorrelación depende solamente de tau. Y esto de aquí es la correlación cruzada por el proceso N y X. Y si recordamos el análisis anterior, dado que estos dos procesos son independientes, toda esta magnitud de aquí va a ser igual al producto de cada uno de sus valores esperados, y esta es igual a 0. Entonces aquí claramente observamos que la correlación cruzada entre el proceso X y el proceso Y es función de tau. Entonces podemos concluir que X y Y son procesos estacionarios, son procesos estocásticos estacionarios en sentido amplio de forma conjunta. Cada uno por su lado es estacionario en sentido amplio, y también su función de correlación cruzada es función simplemente de la diferencia temporal tau. Y la tercera pregunta también consulta si el proceso, en este caso Y y el proceso N, son estacionarios en sentido amplio. Entonces, la tercera son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Entonces, la tercera pregunta nos preguntan si este proceso Y de t y N de t son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Ya sabemos que este de aquí es un proceso estacionario en sentido amplio, lo hemos probado en la parte A. El ejercicio nos dice que este de aquí es un proceso estacionario en sentido amplio. Entonces ya cumple la primera condición, y la condición restante debería decirnos que la función de correlación cruzada de estos dos procesos es función de tau. Y podemos hacer de una forma similar a lo que hicimos allí arriba. Entonces tendríamos que encontrar esto sería igual al valor esperado
de y de t por n de t más tau. Entonces, esta de aquí ya sabemos que es x de t más n de t. Tendríamos que hacer este término por este producto de acá. Y eso ya lo pueden hacer ustedes y van a darse cuenta que va a aparecer un proceso similar a este de aquí. Y justamente también va a quedar en función de tau. La conclusión es que el proceso y el proceso n son, o la correlación cruzada entre y n, depende solamente de esta diferencia temporal tau. Esto en cuanto a lo que es un proceso continuo. Ahora vamos a ver un ejercicio similar para el caso de una secuencia aleatoria. Caso de una secuencia aleatoria x de n, de un par de secuencias aleatorias. Entonces, ese ejemplo vamos a trabajar con un proceso xn que es estacionario en sentido amplio, que tiene esta función de autocorrelación. Al ser estacionario en sentido amplio, estamos diciendo que su valor esperado es una constante y que su función de autocorrelación depende solamente de este índice k. Y vamos a tener un proceso en y de n que va a ser generado a partir de xn de la siguiente manera. Dependiendo de cuál es el valor de n, vamos a ir alterando el signo. Si es que son valores pares, mantiene el mismo signo que xn, y si son valores impares, como ustedes pueden observar en esta definición de la secuencia aleatoria y de n, va a cambiar de signo de polaridad. Entonces, la primera pregunta que nos plantea este ejercicio de aquí es que expresemos la autocorrelación de y de n en función de la autocorrelación de x, es decir, que la autocorrelación de y de n esté en función de la autocorrelación de x. Y la segunda pregunta es expresar la correlación cruzada de estas dos secuencias en función de la correlación de x. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces lo que debemos hacer es, en la primera parte, encontrar lo que es la función de autocorrelación de y. Entonces la función de autocorrelación de y, vamos a escribir aquí, la función de autocorrelación de y, nk, igual al valor esperado de y de n por y de n más k. Entonces vean que este y de n de aquí habrá que reemplazarlo aquí y también habrá que reemplazarlo acá. Ya sabemos que es esta expresión que está aquí, entonces esta expresión va a venir aquí. Entonces aquí vamos a tener que es el valor esperado. Aquí hacemos el reemplazo de y de n, que es menos 1 a la n por x de n, multiplicado por esto de acá, que va a quedar menos 1 menos 1, pero ahora es n más k por x de n más k. Entonces pueden observar que aquí tenemos el producto de estas dos exponenciales que tienen la misma base. Esperamos para borrar. Este de aquí y este de aquí. Cuando tienen la misma base, los exponentes se van a sumar, y como no son funciones de x o son constantes determinísticas, salen fuera del operador del valor esperado. Entonces aquí fuera vamos a tener 1 y sumar los exponentes 2n más k. Y aquí dentro va a quedar el valor esperado de xn por x de n más k. Si nosotros exploramos este término de aquí, haciendo una factorización, va a quedar que esto de aquí es igual a menos 1 a la 2n por menos 1 a la k. Y esta expresión que ustedes observan aquí es justamente la autocorrelación del proceso X, que nos dice que es un proceso estacionario en sentido amplio, que por tanto es función simplemente de k. Ahora, este término de aquí lo podemos reordenar y ponerlo de esta forma, menos 1 al cuadrado, y todo eso a la n.
que sería igual, menos 1 al cuadrado quedaría 1 a la n, y 1 a la n, ustedes ya saben que es 1. Es decir, que este término de aquí se simplificaría a 1, y nos quedaría simplemente que la autocorrelación del proceso Y es igual a menos 1 a la K por Rx de K, o la autocorrelación de K. Entonces, lo que observamos en este resultado es que la autocorrelación del proceso Y depende simplemente de K. Entonces, si depende simplemente de K, nosotros podemos decir que es un proceso estacionario en sentido amplio. Entonces, la segunda parte de este ejercicio nos pide calcular lo que es la correlación cruzada entre estos dos procesos. La correlación cruzada de estos dos procesos. N, instante N es luego K posiciones. Por definición, este es el valor esperado del proceso X por el proceso Y N más K. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar, realizar el álgebra y aplicar las propiedades de lo que son procesos estacionarios en sentido amplio. Entonces aquí vamos a tener el valor esperado. ¿Cuánto vale para nosotros? Bueno, X de N es proceso estacionario en sentido amplio. Y aquí vamos a tener Y, si recordamos Y de N es menos 1 a la N X de N. Y Y de N más K sería Y de N más K sería menos 1 N más K, y aquí X de N más K. Y este lo reemplazaríamos. Aquí vendría a aparecer acá. Entonces aquí vamos a tener menos 1 a la N más K por X a la N más K. Similar al caso anterior, este término de aquí es una constante que puede salir, o al ser determinística va a salir fuera de este operador del valor esperado, que vamos a tener menos 1 a la N más K. Y lo que nos quedaría dentro es el valor esperado de xn por xn más k, que ustedes ya pueden observar que es justamente la autocorrelación de esta variable aleatoria x, que al ser estacionaria en sentido amplio es simplemente función del índice k. Y ustedes pueden observar que en este caso la correlación cruzada es función tanto de k como de n. Entonces podemos concluir que estos procesos X y Y no son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. No son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Ya, una de las características que tiene esta función de función de correlación cruzada, que puede ser esta de aquí, es que en tiempo continuo, ya sabemos que es una función de tau, en caso que sean estos procesos estocásticos estacionarios en sentido amplio de forma conjunta, es que tienen simetría par. Y ustedes ya saben que esto de la simetría par es justamente una forma de decir que observaban simplemente de un cuadrante y el otro cuadrante es exactamente la misma información. Esa va a ser una propiedad que vamos a aprovechar más adelante. Y cuando es una secuencia discreta, lo que vamos a obtener acá es esta propiedad similar a lo que corresponde a una secuencia discreta. Entonces, el quiz 10.11, ustedes lo hacen en casa y van a ver que aplican estos conceptos de lo que son procesos, dos procesos que son estacionarios en sentido amplio de forma conjunta, donde cada uno tiene que ser estacionado en sentido amplio. Y la otra característica es de que la correlación cruzada sea solamente función de tau en el caso de un proceso continuo o función de k en el caso de un proceso de una secuencia discreta. El último tema, que son procesos gaussianos, aquí yo quisiera extenderme un poco más. Y antes de entrar con la parte de las definiciones, se me hace mucho más interesante empezar con un problema y luego llegar a las definiciones. Pero eso lo vamos a hacer mañana en la hora práctica, donde vamos a
hacer algunos ejercicios relacionados con estos conceptos. Entonces, la clase de hoy va a quedar hasta aquí. Procesos gaussianos los vamos a revisar mañana, iniciando con un ejemplo y luego vamos a ir a estos de las definiciones porque tengo que reintroducir un concepto que el ciclo pasado fue simplemente mencionado, que es este concepto del teorema del límite central, donde cuando tenemos observaciones que tienden al infinito, si cada una de esas observaciones tiene unas ciertas características, tener la misma media y una varianza unitaria, eso converge hacia un proceso gaussiano o una CDF gaussiana. Entonces, muchos fenómenos pueden ser modelados como procesos gaussianos. Y eso es lo que quisiera extender un poco más en ese tema, que es un tópico que se utiliza sobre todo en lo que es el modelado de un canal inalámbrico cuando ese ruido es aditivo. Ese ruido aditivo tiene esa característica de ser gaussiano, pero al mismo tiempo tiene la característica de ser un ruido aditivo gaussiano blanco. Y esa idea o ese concepto de que porque es un ruido blanco tiene justamente que ver con esto que quisiera profundizar un poco más en los procesos gaussianos, porque vamos a, a ver que este ruido lo podemos interpretar desde una perspectiva de frecuencia, que sería la otra materia de señales, y de una perspectiva estocástica, que sería esta de aquí. Y ahí vamos a ver qué pasa en frecuencia y qué pasa en el tiempo, y por qué tiene ese concepto de blanco. Bien, entonces mañana vamos a hacer los ejercicios relacionados con esta parte de aquí del libro de Yates, introducir un poco a través de un ejemplo lo que es los procesos estocásticos gaussianos, recordando ese teorema del límite central, y quedaríamos a esta ahí. Entonces escriban su nombre en el chat y ya pueden desconectarse.